Reinaldo, ¿tenés nietos? Sí, tengo dos nietas divinas, Valentina y Julieta, y son el día a día, digamos, la alegría de mía y de mi esposa. Nosotros muchas veces decimos así, hablando entre los nietos te cambian la vida, ¿no es cierto? Lo que a lo mejor no le pudiste dar a tus hijos, lo puedes dar. Lo trasladás a los nietos. El amor, el cariño, ¿cierto? Y bueno, tengo una linda familia, mi esposa es brasilera y tengo dos hijas, Yani y Cecilia. Las dos también ya son profesionales y trabajan en parte conmigo y en parte en lo suyo, ¿no es cierto? Pero realmente estoy muy feliz y contento con la familia. Te preguntaba, agradezco a Dios por esa bendición. Claro, te preguntaba lo de los nietos porque me imagino que algo estarás tramando con la historia de ellos, ¿no? En algo estarás registrando, algo estarás trabajando. ¿Qué edades tienen las nenas? Las nietas tienen 6 años y 3. ¿Hiciste algo ya con su historia? Como para registrar su historia. Estoy guardando todos sus dibujos, todo lo que ellos, digamos, regalan a sus padres, a los abuelos. ¿no? Estás historiando su vida. Las estoy llevando a la clase de pintura, digamos, cada semana y bueno, tratando de enseñarles un poco sobre la naturaleza, les llevo a buscar piedras en la chacra y excursiones en el monte y cositas así que aprendan a querer a la tierra y a la naturaleza justamente. ¿Te gusta el medio ambiente? ¿Te gustan los temas ambientales? Sí. ¿No están divorciados los temas ambientales de los productores? Cada productor debe ser consciente, ¿no es cierto? Y cuidar, hacer bien las cosas. Yo veo la desinformación que existe a nivel país, un poco sobre que el productor sojero es el gran depredador. El malo, ¿no es cierto? Pero nosotros plantamos soja desde los años 70, pero en Estados Unidos, en otros lados, ya mucho antes. Y todos los productos que nosotros usamos, los usan en Estados Unidos, los usan en Alemania, los usan en los países de primer mundo. Son los mismos productos que nosotros usamos en las fumigaciones. Y ellos, allá no existen esas polémicas o esas acusaciones. Yo creo que lo que corresponde es que nuestro Estado, digamos, prohíba aquellos productos que pueden ser nocivos y que el Estado haga respetar eso. Y el colono tiene que colaborar, ajustarse. Y el que hace mal las cosas se le debe castigar. Pero nosotros no podemos ser idealistas y decir vamos a plantar solamente productos naturales nosotros tenemos que producir para alimentar al mundo. El Paraguay necesita de la producción en gran escala. Solamente a través de la exportación, de la producción en todos los ámbitos, el país consigue recaudar, ¿no es cierto? Esa es una realidad. El sueño que muchas veces, entre comillas, sí viene un poco de la izquierda, de que solamente deben... todo debe ser orgánico. Orgánico y solamente el pequeño productor no condice con la realidad. O sea, tenemos que convivir los pequeños, los medianos, los grandes y hacer bien los deberes. Eso es lo que yo considero. Y el Estado es el que tiene que controlar, cuidar y castigar cuando alguien se excede. ¿no? Se sale de la línea. Se sale de la línea. ¿Cómo se cuida el medio ambiente acá? Y yo puedo hablar de mi experiencia y de
estuve 20 años trabajando en la cooperativa y veo que nuestra cooperativa Colonia Unida hace las cosas bien y con mucha seriedad, y los socios también. Yo creo que aquí en esta zona no hay problema. Donde hay problema es justamente a veces en las zonas donde llegaron inmigrantes del exterior. Yo discuto muchas veces eso, nuestros vecinos del Brasil, especialmente de Argentina, también ellos vienen a Paraguay a extraer todo lo que se pueda. Con esa mentalidad. Ellos vienen aquí a producir y a ganar dinero. Todavía tienen sus bienes y sus familias en sus países. Si les va mal acá, vuelven, ¿no es cierto? Entonces, el corazón no es todavía paraguayo. Es distinto. Y por eso ahí hubo muchos excesos en todas esas últimas décadas, y eso lamentablemente llegó a situaciones, digamos, de depredación, pero yo creo que ahora también con el con mayor control del Estado, esto está cambiando. Yo siempre digo, este amigo brasilero que vino, ¿no es cierto?, y que está muchos años ya acá y ya construyó su casa, ya pierde, ya no tiene, digamos, él no tiene más el pensamiento de volver un día. Y a lo mejor una linda paraguayita ya lo conquistó. Reinaldo, hace el resto, ¿no? Sí, Reinaldo, esta zona se caracterizó también por ser una zona que estuvo cerrada, digamos, en cuanto a lo que pasaba internamente acá. Se habla mucho de que esta zona, como otras de Argentina y en la región, fueron refugio de los jerarcas nazis. ¿Qué hay de eso? ¿Qué información tenés al respecto de eso? Sí, yo justamente en mi época de corresponsal del diario Hoy tuve la ocasión de hacerle una entrevista a un amigo mío, un fotógrafo belga que fue soldado en la Segunda Guerra Mundial en Europa, y que después vino a radicarse acá en la zona. En la zona, sí. El señor Alfonso Dirks fue un fotógrafo muy querido, muy recordado. Y él, fue en el año 1985 en que él me comentó sobre Joseph Mengele, justamente por el hecho de que en Asunción estaba la señora Beate Klarsfeld, que vino a pedirle al presidente Alfredo Stroessner de que le entregue. Le acusaba a Stroessner de que le esconda a Mengele en el Chaco, y Stroessner estaba por viajar a Alemania, invitado por la República Federal Alemana. Entonces ella aprovechó eso para hacer mucho ruido, claro, mucha prensa, y le decía, Stroessner, no vaya a Alemania sin antes entregarle a Mengele. Y este fotógrafo, Alphonse Dirks, me comentó a mí, todo esto es teatro. Mengele ya falleció ahogado en el Brasil. Y entonces yo le dije, pero ¿cómo vos acelerás? ¿Dónde tenés ese dato? Sí, claro. Y ahí me explicó que él lo conoció acá, que estuvo 2 o 3 veces con él en reuniones o en fiestas. Todos saben que don Joseph Mengele estaba viviendo un tiempo en la casa de don Alban Cruz, un vecino acá de la colonia Juvenao, y él se hacía llamar el doctor Fritz y recorría acá la zona. ¿Trabajaba como médico? ¿Llegó a trabajar como médico? Cuando se le pedía, sí. Y entonces don Alfonso me comentó eso. Yo le dije, pero ¿no querés que te haga una entrevista? Yo le pedí, ¿no es cierto? Y me dijo, sí, no hay ningún problema. Inclusive
me la escribió en alemán, le hice unas preguntas, me las contestó en alemán y después nos sentamos y preparamos la entrevista. Yo publiqué eso en el diario Hoy. Como era el tema candente, entonces salió en primera plana. Me acuerdo bien porque el título que yo quería darle era Mengele falleció ahogado en el Brasil. Y de ahí me dijo el jefe de redacción del diario, el señor Gauto, me dijo, pero eso es muy contundente, porque hay tantas versiones de Mengele. ¿Qué tal si ponemos las huellas de Mengele en los venados? Y bueno, accedí, lamentablemente accedí porque después de 3 meses se descubrió realmente que Mengele murió ahogado en el Brasil. Se confirmó. El mismo diario sacó otra vez el mismo reportaje, puso grande, el diario Hoy dio una noticia, una primicia mundial y bueno, y fue ese la realidad de lo que sucedió. ¿Qué pudiste reconstruir de esa historia? ¿Él estaba solo, andaba en familia, andaba con otros colaboradores del nazismo? No, Mengele estaba o sea, él salió de Alemania cuando, después de terminada la guerra, se escaparon muchos jerarcas nazis y llegaron a la Argentina. El presidente Perón les abrió la puerta, llegaron prácticamente todos a la zona de la Patagonia, y de ahí se distribuyeron por Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay. Y Mengele estaba viviendo en Bariloche, y donde trabajaba también en su profesión como médico. Y cuando Simon Wiesenthal y Beate Klarsfeld, que era la organización judía encargada de cazar a los nazis, a los jerarcas nazis, lograron capturar en Buenos Aires a Eichmann. Entonces Mengele ya no se sintió seguro en la Argentina y vino al Paraguay. Y acá estuvo, no solo estuvo en la casa de don Alban, recorría, tenía varios, no digo amigos, pero conocidos, y él constantemente se movía dentro del Paraguay. Él iba a Altos, ahí también tenía donde quedarse, en Asunción. Él acá en el Hotel Tirol también pasaba mucho tiempo. Entonces él se movía en un círculo de protección, no digo de amigos, de protección, aunque muchos ni sabían de quién se trataba. Claro, eso te iba a preguntar. ¿La gente de la población sabía quién era él? La gente acá en las colonias era muy sociable, muy digamos, políticamente correcto, amigable, que cualquier extranjero que venía era bien recibido, y más si era un alemán. Claro. La gente, yo eso quiero digamos, dejar bien en claro. Yo creo que no tenemos que sentirnos mal o responsables de que por nuestra zona tuvieron digamos, criminales nazis. Lo que pasa que nuestros ancestros, nuestros padres, nuestros abuelos que vinieron a esta zona salieron de Alemania porque había hambruna, una situación económica muy particular, claro. Sí. Y llegaron acá y esta fue su nueva patria, y bueno, pero las raíces quedaron, los parientes quedaron en Alemania. Entonces el inmigrante alemán de las colonias siempre estuvo en contacto con su patria, ¿no es cierto? Y por eso al llegar Hitler al poder, digamos, la gente simpatizaba por el hecho de que Hitler consiguió levantar a Alemania económicamente, socialmente, terminó. Claro, se conocía un aspecto y a ese aspecto adhirieron. Bueno, y nadie conocía lo que iba a pasar. Claro. Después vino la guerra y
tampoco ni siquiera durante la guerra no hubo dimensión de lo que sucedía, claro. No se supo lo que realmente ocurrió. Eso recién después fue apareciendo en la historia. En la historia, ¿no es cierto? Entonces no se puede culpar que acá en las colonias hubo complicidad, escuelas, digamos, simpatizantes con el nazismo, o hubo movimientos de jóvenes, claro, que se organizaban al estilo como lo hacían en Alemania, ¿no es cierto? Respondió a la época. Exactamente. Respondió al comportamiento que se esperaba en la época. Yo veo que a veces se dice que las colonias que hay nazistas. Habrá habido algunos simpatizantes, pero cuando salieron a luz la barbarie, lo que ocurrió realmente, yo creo que nadie puede apoyar, nadie puede justificar lo que hicieron los nazis en ese sentido. Y bueno, Mengele se movió un tiempo por acá y él tenía sus informantes, tenía los alemanes, o sea, los nazis que vinieron estaban bien organizados, tenían una organización, la Odessa, que les apoyaba económicamente y que les avisaba de cualquier peligro. Y él de acá fue al Brasil y se escondió así en las colonias brasileras también, hasta que ocurrió, digamos, su desenlace, ese percance, ¿no es cierto?, en que él se ahogó. Y bueno, lo interesante es que pudimos dar esa noticia a nivel mundial, inclusive el comisario Romeu Tuma, de San Paulo, el comisario, como le decían, el que desenterró a Mengele 3 meses después, mostró un diario Hoy diciendo cómo es posible que en el Paraguay se sabía que... Y nosotros acá, nadie lo sabía y se le buscaba por todo el mundo. Y ahí muchas veces, ahí de alguna forma coincido un poco con el señor Alfons Dirks, el fotógrafo, ¿no es cierto?, de Obligado, que él decía, no le quieren agarrar a Mengele, no le quieren agarrar porque necesitan buscarlo para que, entre comillas, Alemania siga pagando, ayudando hasta hoy, ¿no es cierto? Hasta hoy Alemania paga sus culpas con pensiones, con claro, todo aquel que pueda justificar que fue afectado por los nazis, recibe pensiones, recibe ayuda de Alemania. Entonces siempre tiene que haber alguien que... algún elemento de esto suelto como para seguir justificando correcto, todo ese engranaje. Sí.